dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Alabado sea Cristo, gloria a Dios. Saludamos a todos los que están en la sintonía a través de la radio de los 800 AM y a través de la web. También los que nos sintonizan a través de YouTube y de los diferentes medios de las redes sociales. Ciertamente, Dios es bueno y la palabra está llegando a donde tiene que llegar, gloria a Dios. Así dice la palabra de nuestro Dios. Se titula Deberes Cristianos. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está la palabra leída de nuestro Dios. Esperemos que el Padre nos bendiga conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, sabemos nosotros que el apóstol Pablo fue, hermano, quien escribió esta, podríamos decir, carta a los romanos. Pablo, hermano, como hemos hablado en otras ocasiones, tenía un gran deseo de ir a visitar a sus hermanos que estaban en Roma, aquellos hermanos que habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos judíos, y todo aquel que profesaba la fe en Cristo. Aparte de ir también a visitar a los hermanos y a orar por ellos y a imponer sus manos para llevar dones espirituales, también tenía el deseo ferviente de visitar esta nación para llevar el evangelio, hermano, porque a esto se había propuesto Pablo, llevar el evangelio a todas las naciones gentiles, el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Y aquí, hermano, Pablo escribe esta carta específica y directamente a los hermanos que estaban allá en Roma, para instruirlos, para nutrirlos, para capacitarlo, hermano, para adoctrinarlo y hacerle entender cuál era la buena voluntad de nuestro Dios, cuál era el propósito de Dios para lo que ya hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y este libro, esta carta, hermano, que se compone por diferentes capítulos, es una joya, hermano. Hay muchas sorpresas, hay un gran tesoro, el cual despierta el interés para todo aquel que quiera agradar a Dios y abre el entendimiento para ver desde la óptica de cómo debemos nosotros ver el evangelio, hermano. No importa qué país de origen usted tenga, no importa su nacionalidad, no importa dónde usted pertenezca, el evangelio es uno solo. Gloria a Dios. Y aquí Pablo directamente manda esta carta y en este capítulo él habla de cuáles son los deberes que debemos nosotros asumir como cristianos, independientemente del lugar en donde nosotros estemos. Deberes, costumbres, actitudes. Y Pablo aquí, hermano, empieza en el capítulo 12 diciéndole: así que, hermanos, yo les ruego, ¿verdad?, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es esto, hermano, un llamado al pueblo de Dios para que nosotros entendamos que nos debemos a Dios. Para que nosotros entendamos que nosotros no nos debemos
a una religión, que no nos debemos a la cultura que identifica o representa nuestra nación, nuestro país, que no nos debemos no debemos a métodos, a ritos, que no nos debemos, hermanos, a metodología impuesta por hombre, sino, hermanos, que nos debemos a Dios. Y Pablo está haciendo un llamado, rogándole por amor y por las misericordias de Dios, que es por las cuales gozamos de la salvación, que es por las cuales gozamos de las bendiciones de lo alto. Y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que entendamos, hermano, que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra, de hechos y de pensamientos, hermano, debemos de hacerlo para Dios. No podemos ya dejarnos dominar, ni manipular, ni dejar, hermanos, que el pecado se enseñoree de nosotros, ni que hombre alguno, independientemente, no importa el renombre o la fama que tenga, venga a imponernos otro evangelio o otra manera de nosotros servir y agradar a nuestro Dios. Nuestros cuerpos se deben a Dios. Nuestras costumbres se deben a Dios. Y es por eso que Él está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio de olor fragante, que en todo lo que hagamos Dios sea quien reciba la gloria, que en todo lo que hagamos Dios reciba eso como una alabanza, como un sacrificio. Amados hermanos, nosotros con entendimiento que hagamos las cosas para nuestro Dios. Vuelvo y repito, negándonos a nuestra naturaleza. Ese es el sacrificio. Negándonos a los que en antes nosotros nos complacíamos hacer, deleitándonos en la carne, deleitándonos en los apetitos de la carne. Ya no, hermano. Ya nosotros, por amor a Jesucristo y por sus misericordias, ahora todo lo que hacemos es en dirección de agrado al Padre. Y por eso Pablo dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no en sacrificio muerto, hermano. No en sacrificio diseñado por la mente de los hombres. No en un sacrificio, hermano, de obras muertas. No, algo continuo. Meditación santa, acciones santas, actitudes santas, comportamiento santo. A eso que se está refiriendo Pablo. En sacrificio vivo. Algo continuo, hermano. Algo continuo de lo cual Dios se agrade. Gloria a Dios. No es que ayer yo fui cristiano y hoy voy a ser un perverso. No es que ayer yo conocí a Dios y ya hoy me olvidé. No es que ayer yo fui lavado con la sangre de Cristo y perdonado y ya eso fue echado por tierra. No, hermano. Fuimos rescatados y lavados con su sangre y perdonados una vez y por todas. Y de ahí en lo adelante ahora vivimos para nuestro Dios, siendo luz, siendo como la sal, dando sabor, siendo diferente y dando fruto digno de arrepentimiento. Eso es sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Eso es lo que Él demanda. Gloria a Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Esta es la voluntad de Dios, dice la palabra. Vuestra santificación. Esa es la voluntad. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Que pongamos por obra su palabra. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Que exhibamos su justicia. Eso es sacrificio vivo, hermano. No una monotonía. No ser religioso. No caer en letanías. Eso no es sacrificio vivo. Eso es obras y sacrificios muertos. Es muy fácil hablar con palabras. Es muy fácil yo decir que soy algo cuando con mi comportamiento muestro lo contrario. Es muy fácil yo decir que amo a Dios, pero no pongo por obra su palabra, pero no le obedezco. Entonces Pablo está diciendo que si ya hemos sido transformados, ¿verdad? Que si ya le pertenecemos a Dios, que entonces presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recuerden ustedes, hermano,
que si servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué hace un esclavo? Tiene que sujetarse a su Señor. Pero ahora ya nosotros no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Y si somos ya esclavos de Jesucristo, si somos siervos de Jesucristo, ahora entonces Cristo es el que reina en nuestros corazones y debemos de hacer lo que Él nos diga que hagamos. Gloria a Dios. Dice aquí, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es importante que lo resaltemos, hermano. El que nosotros sirvamos a Dios no es que vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que Él especifica. Él pone las condiciones, como Él quiere que nosotros sirvamos a Dios. Él dice aquí, mis amados hermanos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, valga la redundancia, como decía, sea santo, hermano, sea limpio, sea puro, sea diferente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y que esto haga que Dios haya agrado, que Él se agrade de lo que estamos haciendo. Entonces esto será culto racional para nuestro Dios, culto con conciencia, con entendimiento, no que fui y cumplí, no que hice esto para ser visto, no que hice aquello para llamar la atención, no que hice aquello para salir de fulano, no, hermano. Con entendimiento, con convicción, que usted haga lo que haga, con convencimiento de que usted entiende y sabe lo que está haciendo y para quién lo está haciendo. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios de muerto. Nuestro Dios es un Dios vivo y Él habita donde se le alaba y donde se le adora. Y los muertos no alaban a Dios. Los vivos somos los que hacemos, hermano, y estamos facultados para hacer esto. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice que no nos conformemos a este siglo? Podríamos decirlo o identificarlo como no te conforme a este tiempo. No te conforme a las costumbres paganas, a las costumbres de la carne, a las costumbres que imponen los hombres, que enseñan los hombres, al engaño, al pecado, al fraude, al distorsionamiento. No te conforme a estas cosas, lo que quiere decir en su contexto la palabra. No os conforméis a este siglo. No te conforme, porque ciertamente los tiempos irán de mal en peor. Y la palabra no es la que tiene que sujetarse a los tiempos. La palabra no es la que tiene que sujetarse a lo que dice el hombre, que los tiempos están modernos y hay que sujetarse. Hay que salir del closet. No es eso, hermano. Sí, hacemos uso del tiempo a medida que avanzan y que cambian, pero nosotros no nos sujetamos a eso, sino que el tiempo, el hombre, la humanidad es la que debe sujetarse a la palabra, porque quien transforma y quien vivifica y quien restaura es la palabra al hombre, no los tiempos, no las costumbres, no la religión. Y Pablo está diciendo aquí que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos, hermano, a la maldad, al engaño, a los deseos mundanos, paganos. Que no nos conformemos, hermanos, a todas las cosas que cada día nos dejan sin asombro. Que no nos conformemos porque las cosas avancen, porque las cosas se modernicen, porque hayan exigencia. El pueblo de Dios, vuelvo y digo, es uno, la palabra es una, el evangelio es uno.
En Dios no hay sombra de variación. El evangelio no cambia, hermano. Es el mismo. Es la misma palabra de Dios. Dios es inmutable. Dios es el mismo de ayer. Dios es el mismo de hoy. Dios es el mismo de todas las generaciones. Él es infalible, hermano. En Él no hay pecado, en Él no hay debilidad. En Él no hay falta. El hombre es el que falta. El hombre es el que tiene debilidad. El hombre es el que peca. Pero Dios es el mismo, el Todopoderoso, hermano. No os conforméis a este siglo, le decía Pablo a los hermanos que estaban en Roma, porque ustedes saben, hermano, que Roma era la capital del mundo, por así decirlo. El paganismo, hermano, estaba como el arroz blanco, la corrupción, la perversidad y cuantas cosas nosotros podemos entender como cosas denigrantes se veían en Roma. Y los cristianos que estaban allá corrían gran peligro y estaban, hermano, expuestos, muy expuestos a contaminarse. Por eso mismo, mis amados hermanos, porque ese pueblo estaba sujeto y estaba conforme a los tiempos, a la vanidad, a la corrupción, al paganismo y a cuantas cosas ellos mismos creaban. Y Pablo manda esta exhortación: no se conformen a ese tiempo, no se conformen a ese siglo, no se conformen a esas costumbres, porque lo van a desenfocar del verdadero propósito y del Evangelio Santo. Gloria a Dios. Y le sigue diciendo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que si antes nuestros pensamientos eran dados a la carne, eran dados a todo lo contrario a Dios, hermano, que ahora nuestros pensamientos se han regenerado. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? El arrepentimiento, la conversión al Señor. Que si yo iba contrario al propósito de Dios, que si yo estaba en enemistad con Dios, que si yo estaba divorciado del propósito de Dios, ahora transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que ahora nuestros pensamientos sean santos, que ahora pensemos en lo espiritual, que ahora pensemos en lo que a Dios le agrada, transformado por medio de la renovación, renovándonos de día en día, venciendo lo malo, venciendo, hermano, con el bien lo malo, negándonos a nosotros mismos, como lo dijo Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sacrifíquese, ¿verdad? Y sígame. Es lo que quiere decir el Señor. Tome su cruz cada día. Esto es algo continuo, hermano. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos, hermano, expuestos a que Satanás nos tiente, a que Satanás nos ataque, a las debilidades, esto es algo, hermano, continuo. No podemos parar, no podemos cesar, no podemos desmayar, no podemos coger vacaciones. Aquí no hay terrenos, amados hermanos, llanos. Aquí tenemos que ir subiendo. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Y siguiendo el camino angosto, hermano. Pero con Cristo. Porque es mucho mejor. Entonces ese coro dice: ya viene la recompensa. Y llegará un día en donde nuestras lágrimas serán, hermano, secadas por el Maestro. Donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más tristeza, más enfermedad, más asedio. Llegará ese día. Llegará nuestras recompensas, hermano. Pero hay que tomar nuestra cruz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocernos. Tenemos que aprender a conocer las debilidades
de la naturaleza carnal, pero cada quien tiene sus debilidades con lo que batalla cada día. Entonces toma tu cruz, niégate a ti mismo, niégate a corromperte, niégate a faltarle a Dios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Maestro. Y Él nos dará la fuerza, Él nos dará la sabiduría, Él nos dará la estrategia, Él nos dará las armas, Él nos ceñirá de todo lo que nos haga falta, de la armadura de Dios, para que podamos vencer. Pero si en mí no muere lo terrenal, si en mí no mueren esos deseos que batallan contra el alma, y yo me deleito en satisfacer esos deseos, hermano, olvídese. Usted es una presa de Satanás y Satanás hará lo que usted quiera, porque si hay alguien que sabe en qué la carne se deleita y lo que le gusta a la carne es Satanás, y él lo exhibe y él lo da de manera gratuita, aunque después el cheque venga y le salga muy caro. Bendito sea el Señor. Y dice que nos renovemos, ¿verdad? Por medio de vuestro entendimiento. El Señor nos dota, el Señor nos da la sabiduría, el Señor nos da la inteligencia, nos da la fuerza para que el que quiera llevar fruto, como lo dice Juan 15, ¿verdad? Él nos limpia para que llevemos más fruto. Él nos facilita el camino. Él quita toda maleza, todo lo que nos impida correr esta carrera con paciencia y pelear la buena batalla de la fe, hermano. El Señor ofrece todo lo que un cristiano necesita para que viva una vida victoriosa. Así muchos dicen, es que yo soy débil, es que tengo debilidades, es que no he podido dejar tal cosa, cual cosa, hermano. El Señor hace un llamado y dice, venid a mí todo lo que esté encargado, todo lo que esté trabajado. El Señor dice que al que Él viene, Él no lo echa fuera. No importa con la condición, no importa en la situación que usted venga. Él no pone condiciones para que usted entre. Ahora, cuando usted está adentro, ya usted tiene que sujetarse. Y usted tiene que saber que si usted no busca a su Dios, que si usted no obedece a su Dios, que si usted no se congrega, que si usted no escudriña la palabra, que si usted no ora, que si usted no saca tiempo devocional para su vida espiritual, usted sabe, hermano, que la lucha entre la carne y el espíritu es constante. Y si usted descuidó la vida espiritual, pues usted sabe que la carne se va a fortalecer y va a prevalecer. Y es la que lo va a dominar. Y es la que va a hacer que esos apetitos cada día sean menos controlables. Entonces hay que renovarse, renovarnos en nuestro entendimiento, nosotros sentarnos a meditar. Tengo que tomar una decisión, si soy cristiano o no soy cristiano. Si soy luz o soy tinieblas, pero no puedo estar en dos aguas, o agua dulce o agua salada, o tibio o frío, o caliente. Tenemos, hermanos, que tomar una decisión en este año que está empezando. Cada día, hermano, vemos con evidencias que ciertamente las promesas del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo se acercan, hermano, cada día. Cada día es un reto, cada día es una oportunidad para nosotros manifestar lo que somos o no somos. Ataques, asedios, pruebas, debilidades, tentaciones, sí, van a brotar, van a surgir para desviarnos, para desenfocarnos del propósito del Señor, para sacarnos del camino, hermano. Pero ahí es donde se va a determinar de qué está hecha tu fe. Ahí es donde se va a probar tu fe, si es de hojarasca, si es de heno, si es de madera o si es de oro, hermano. Del oro que mientras más candela coge, más se purifica. Y es la que Dios quiere que nosotros tengamos, esa fe ferviente, esa fe fuerte,
que hay momentos de debilidades, momentos en los cuales creemos que no vamos a poder seguir, pero clamamos al Señor, nos aferramos al Señor, en vez de estar gritando, en vez de estar quejándonos. Eso no va a resolver nada, sino que cuando venimos al Señor, Él es fiel, Él es misericordioso y siempre estará presto para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos. Transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Medita qué tú quieres, dónde quieres llegar, si quieres agradar a Dios o no quieres agradarlo. La fe sin obra es muerta. ¿Cómo puedo yo decir que tengo fe en el Señor y no acciono en lo que yo creo? ¿Cómo puedo decir yo que amo a mi Dios y no acciono en ese amor? ¿Cómo puedo decir yo que obedezco, que me someto a mi Señor, cuando no me someto a las autoridades que Dios ha delegado? La palabra dice que el que se levanta, que el que no se sujeta o no se somete a las autoridades puestas por Dios, se está levantando contra el mismo Dios. Entonces, hermanos, tenemos que dejar de ser cristianos religiosos, sin entendimiento, ciego. Esto es un año, hermano, donde se va a poner a prueba la fe de muchos. Esto es un año, hermano, donde tenemos que tomar una decisión. Porque Cristo, hermano, viene a buscar una iglesia santa. Y cuando digo una iglesia santa, no voy al término religioso, al término externo. Voy al término interno, hermano. La relación con Dios, el convencimiento de quién es tu Dios. Y eso que tú sientes, eso que tú has conocido, eso que tú has entendido en lo interno, entonces se va a manifestar en lo externo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no conoce a Dios, si usted no ha tenido un arrepentimiento genuino, hermano, usted no va a dar fruto digno de arrepentimiento. Apariencia solamente. Apariencia. Debemos de ser entendidos y vamos entonces a ser como las olas del mar. Vamos a ser fluctuantes. Ya está bueno de eso. Ya está bueno de fluctuar tanto. Ya está bueno, hermano, de brincar tanto. Ya está bueno de desagradar tanto a nuestro Dios. De decepcionar tanto a nuestro Dios. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios. Un llamado a la juventud en especial. A la juventud, el divino tesoro de Dios. Vamos a levantarnos, juventud. Vamos a tomar este camino en serio. Vamos a volver a la senda antigua, donde nos enamoremos, donde nos apasionemos de nuestro Dios, donde le sirvamos de corazón, no de apariencia, no bajo emocionalismo, sino de corazón. Si necesitas ayuda, ayuda hay por demás. Líderes, pastores, maestros por demás que están ahí para darte consejo. No tomes la peor decisión o la que tú crees más fácil. Dice la palabra, gloria a Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Dios ha tenido mucha misericordia y mucha consideración. Pero creo que no podemos jugar con los tiempos, no podemos jugar con el tiempo en el que estamos, porque Dios no tomará por inocente aquel que conociendo y sabiendo hacer lo bueno no lo haga, aquel que sabiendo lo que tiene que hacer, hermano, se justifica en lo injustificable. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude y Él nos ayudará. Él dice que nos transformemos, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que nos transformemos, que demos fruto digno de arrepentimiento, que seamos diferentes, que marquemos la diferencia. Entonces aquí dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera entonces se va a comprobar a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras, a través de nuestro testimonio, la voluntad de nuestro Dios, santa, agradable y perfecta. A eso está llamado el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo adquirido, a anunciar las virtudes del Dios santo, a poner por obra su justicia, su palabra. A eso estamos llamados, hermano, pero
si seguimos siendo uno más, un religioso más, entonces el poder de Dios, hermano, que no ha escaseado, sino que el hombre lo ha limitado porque ha querido jugar y hacer mal uso de él. Entonces, hermano, el impío, el inconverso, el que está en tiniebla, el que está en dos aguas, no va a querer servirle a Dios como nosotros le estamos sirviendo. No va a tener el anhelo, no se va a despertar en ellos el deseo de adorar a Dios, de servir a nuestro Dios. Entonces vamos nosotros a buscar que nuestro Dios se complazca en todo nuestro estilo y manera de vivir. Esa ha sido la palabra, mis amados hermanos. Quiero saludar en estos minutos a Victoria Morillo, a Fátima Brown, a mi hermano Camilo Rodríguez. Dios te bendiga, Camilo. Gracias también por estar en la sintonía. Gloria a Dios. Saludamos de manera especial a Olga Mercedes Hernández y a Blas Pérez. También los saludamos a todos ustedes también que estuvieron en la sintonía a través de los 800 AM. Que la gracia, el favor, la paz y el gozo de nuestro Señor reposen en cada uno de sus corazones y nos ayuden a afirmarnos cada día más en su camino y en su palabra. Dios le bendiga. Gracias por estar a la sintonía. Tengan ustedes un feliz resto del fin de semana. Estuvo con ustedes su hermano Juan Burgos y mi hermano Nicolis en los controles. Amén.